Hola, mi nombre es Jorge Toledo Chacón y esto es Unicornia. Esta semana mi equipo y yo hemos desarrollado un formato de contenidos llamado Reinventando. La idea con este nuevo formato de contenidos es tomar industria por industria o sector por sector cada semana o en cada entrega y ver diferentes maneras en las cuales se pueden reinventar. Desde la conexión con startups o también desarrollando formatos internos dentro de cada empresa para resolver el problema que se está afrontando por esta crisis o en general. Esta semana lo que vamos a hacer es trabajar algo muy interesante, que es cómo podemos reinventar los restaurantes. Reinventar restaurantes es ciertamente todo un desafío. Hoy en día existen muchas alternativas con las que contábamos antes de la emergencia, pero hoy en día se han visto afectadas por el cierre por la emergencia. Los restaurantes tradicionalmente son espacios de encuentro, son espacios en los cuales uno tiene contacto, es multisensorial. Pero hoy en día, al estar cerrados y al no poder tener esa conexión física, resulta un poco desafiante que el modelo de negocio pueda seguir. En esa introspectiva de saber qué es lo que pasa con los restaurantes, a mí me gustaría empezar reflexionando acerca de algo, y es qué motiva el consumo de restaurantes, ya sea delivery, ya sea queriendo ir, hoy en día. Sabemos que el ingreso disponible es un factor muy importante para uno ir a un restaurante, o incluso para pedir por delivery, o incluso para ir a un restaurante y llevar lo que acabamos de pedir minutos antes. El ingreso disponible hoy en día es muy corto. Las clases medias altas incluso van a ir disminuyendo la capacidad de gasto que tenían hasta hace unas pocas semanas con respecto a gastar en formatos de alimentos que no sean necesarios tradicionalmente, ¿no? Y al decir necesarios, son alimentos que no puedan ser fácilmente preparados en casa. Entonces, es un punto importante en esta coyuntura. Otro tema muy interesante es el tema de recordar el pasado, ¿no? La nostalgia está muy presente en la solicitud de alimentos para delivery que se acaban de activar hace muy poco. Y eso sucede en el mundo entero. En el mundo entero, los alimentos que se están pidiendo para restaurantes o la necesidad de comer en restaurantes se da mucho por la activación de aquello que disfrutábamos antes de. Y eso nos conecta con una negación de la realidad, que es un fenómeno reciente, que es un fenómeno tal vez de corto plazo, pero que igual está presente, ¿no? Se escucha mucho mencionar que vamos a regresar a la normalidad, o esto que dicen de vamos a regresar a la nueva normalidad, que no existe, ¿cierto? Porque no puedes regresar a algo que es nuevo. Entonces, este querer retornar a un formato que funcionaba para nosotros o que ahora añoramos o sentimos nostalgia hacia eso, nos genera esa conexión con los restaurantes o la conexión con los alimentos que vamos a consumir. Luego, el evitar cocinar en casa también es un factor importante a tomar en cuenta. Hoy en día las personas tenemos que interactuar no solamente con nuestros hijos, con nuestros padres mayores, con la familia que antes entraba y salía de la casa en diferentes horarios y ahora estamos todos en un solo lugar. Las cuarentenas, por más que sean dosificadas, van a existir. Y eso nos deja muy poco tiempo para cocinar en casa. Entonces, la necesidad de consumir alimentos que vengan de fuera y que no distraigan mucho nuestro tiempo va a ser importante como una tendencia y una realidad hoy en día. Luego, la necesidad de contacto físico, va a estar siempre presente, ¿no? Somos seres sociales, es decir, vamos a buscar siempre el contacto físico, así que estoy seguro que idearemos nuevas maneras de que el restaurante, reinventándose a nivel de espacios, de interacción, de formato y de mecanismos de acceso, vamos a poder lograr esta nueva conexión física. Y precisamente, esta entrega tiene por objetivo ver las diferentes aristas o las diferentes ideas en las cuales nosotros podemos reinventar restaurantes para poder retomar lo que más disfrutábamos antes de la emergencia, pero con estos toques de cuidado y de seguridad que tenemos que tener hoy en día. Una primera idea que quiero compartir con ustedes es cómo podemos reinventar los restaurantes desde la composición orgánica de los alimentos. Hoy en día, startups, incluso marcas alrededor del mundo, están trabajando en esta conexión de fusionar ya no solamente platillos o alimentos preparados o recetas, sino en fusionar ingredientes, en ver cómo una brócoli puede fusionar con una zanahoria y a nivel químico la descomposición de moléculas pueda generar un nuevo alimento. ¿Por qué? Porque podría ser mucho más barato, porque podría ser sostenible ya que se produce en grandes cantidades, o podría tener un valor de reuso o un segundo valor de uso. Entonces es muy importante. Existen algoritmos
hoy en día que ya van siendo entrenados con respecto a eso. Por ejemplo, hay una marca que se llama Notco, que es una startup de fundador chileno y estadounidense, y tiene una gama amplia de mentores, que lo que hacen es convierten plantas en la descomposición química de ellas para formular nuevos ingredientes que simulen lo que podría ser el sabor de la carne o el sabor de la leche o de cualquier otro derivado, incluso la mayonesa. El Notco viene precisamente por aquello de no es leche, no es mayonesa, no es carne, pero parece serlo, por la textura, por el aroma, por el sabor. Entonces es muy interesante ver cómo este equipo de fundadores de startup han logrado descomponer orgánicamente diferentes tipos de semillas, plantas o alimentos para producir nuevos ingredientes, producto de esa mezcla, pero que pretendan suplir ciertos alimentos de los cuales la sociedad depende a nivel de placer o a nivel de gusto o preferencia. Entonces, lo que hacen ellos en la interna es básicamente trabajan con un deep learning, que es una inteligencia artificial que han denominado Giuseppe, y este Giuseppe es un chef artificial que genera esta mezcla de ingredientes, producto de entender cómo se descompone química y orgánicamente cada uno de las plantas o las semillas, para producir o simular, usando el deep learning, usando un robot, cómo podría ser el sabor exacto que replique la carne, o el sabor exacto que replique la mayonesa, incluso la textura, incluso lo visual, ¿no? En los colores y todo aquello que nosotros estamos acostumbrados a observar. Entonces, es muy interesante este tipo de startups que reinventan industrias que tradicionalmente se basan en suministros que se tienen que depredar o que se tienen que producir distrayendo una gran cantidad de recursos naturales, ¿no? Una segunda idea que viene a mi mente es cómo podemos nosotros analizar patrones de consumo sin salir del restaurante. Es decir, es lo inverso. Si antes teníamos personas en el restaurante y podíamos observar qué consumían, qué usaban y cómo lo usaban, cómo pagaban la cuenta y todo ese ritual de permanencia dentro de nuestro establecimiento, hoy en día no lo tenemos. Pero sí podemos nosotros revisar patrones de uso y de consumo en sus hogares. Una idea que se me viene mucho a la mente es un híbrido entre los pedidos que se realizan en el restaurante debido a diferentes hábitos de consumo y de compra con el delivery en directo. Y esto es manejar clusters. Imaginen ustedes que en lugar de distribuir 10 pizzas o 10 platillos diferentes para 10 hogares diferentes, se centralizara a través de un deep learning que entiende los hábitos de la cuadra 4 de Pardo, por ejemplo, y saben que en la cuadra 4 de Pardo de 6 a 8 de la noche 14 personas piden lo mismo de tu restaurante o están cercanos a pedir lo mismo de otro tipo de comida. Entonces, rápidamente tú tienes información para prepararte ese pedido. No solamente es que vas a poder calcular la cantidad de suministro, la cantidad de ingredientes que tienes que adquirir, sino también estás preparado a nivel de cocina para responder a ese pedido. Una vez que se tenga eso, el delivery se hace de una sola vez. Es enviar el delivery para atender a 14 hogares, en lugar de tener 14 solicitudes de pedido de delivery que tengan que atenderse con diferentes motorizados. El nivel de seguridad que se puede tener ahí es inmenso, ¿cierto? O sea, no solamente es que controlas el despacho, sino que también es más fácil controlar la cocina y también es más sencillo comunicarte y satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, un algoritmo como esto puede reinventar todo tu restaurante y te puede permitir entender mejor qué es lo que la gente quiere para agrupar esos comportamientos por clústeres, por cuadras, por manzanas, por edificios y estar listo para atender las necesidades específicas de ese momento en ese grupo de gente. A ese respecto, imaginemos que bajo esa misma idea tenemos a esta empresa startup que se llama Sumo, ¿no? Sumo es una empresa que básicamente prepara pizzas a través de robots. Tienen 3 maestros pizzeros, cada uno es un robot, y lo que hacen ellos es, con estos maestros pizzeros, construyen la pizza perfecta en base a la calibración de sabores, gustos, aromas y preferencias que tiene cada uno de sus clientes.
Entonces, no solamente es que se preparan a nivel de insumos para la demanda de que va a llegar, como lo están viendo ahí, sino que saben exactamente cuál es la preferencia de mezcla de ingredientes y de intensidad de sabor que sus clientes quieren y cuándo lo van a querer. De esa manera pueden despachar en diferentes momentos del día, pero en clusters, por grupos, ¿no? Algo muy interesante con este tipo de tecnologías para restaurantes es que controlan toda la cadena de suministro. Usualmente se tiende a pensar que la tecnología debe apuntar al momento en el cual el restaurante tiene que tomar la orden de sus clientes o entregarla, ya sea en delivery o ya sea que lo pasen a recoger. Pero en verdad la tecnología tiene mucho más que ver con la data. Y la data parte de cómo es que la gente consume o usa tus productos. Y esto es cómo es que la gente se alimenta de tus recetas y de tus preparaciones. Entonces, en este punto, startups como Sumo, lo que hace es toma toda la cadena productiva, desde entender los ingredientes, comprar solamente aquellos ingredientes y las dosis que necesitan o las dosificaciones necesarias para cada día, según cada hora, según cada momento del día, y generan una línea de producción adaptada a ello. Después de eso, solamente es predecir cuándo es que las personas van a pedir 20 pizzas o 25 pizzas en tal calle, en tal manzana o en tal edificio. Y es como que ya tienen listo el pedido antes de que se generen esos pedidos. Eso también te permite un gran control de precios, te permite un gran manejo del marketing, de la publicidad. Ya no hablamos de la publicidad masiva, hablamos de la publicidad segmentada, que es dependiendo de lo que cada persona quiera. Tú envías un contenido de valor para seguir conectando la marca con lo que esas personas van a querer en el futuro. Entonces, a ese punto, ese aspecto es muy interesante. Una tercera idea que viene a la mente es acerca de la bioseguridad. Se habla mucho de los protocolos de bioseguridad que son totalmente obligatorios y necesarios, ¿no? Para controlar no solamente esta emergencia sanitaria, sino para controlar cualquier tipo de emergencia sanitaria que pueda surgir en el futuro o que incluso hemos sufrido en los últimos 10 años, pero no hemos sabido afrontar de manera correcta. Los protocolos de bioseguridad que se proponen en esta idea son hasta bastante simples. Imaginemos que una de las primeras preocupaciones que se tiene en la cabeza de tu cliente no es necesariamente cómo es que llegue el delivery, porque tú puedes descartar los empaques, las bolsas, puedes pasar el pedido por una suerte de cabina de desinfección. Eso puede producirse. Pero 8 de cada 10 personas tienen en la mente la interrogante de cómo fue elaborado este alimento. O sea, ¿qué pasó dentro de la cocina? ¿Qué pasó en este proceso antes de que se empaquete y desde que los ingredientes empezaron a ingresar al restaurante? Entonces, esa caja negra que se va a convertir en un tema constante en la preocupación y en las necesidades de información de todos los consumidores, se puede resolver a través de una cocina que usando blockchain pueda transmitir en una red incluso interna la elaboración de estos alimentos, ¿no? El primer pensamiento obviamente cae por el lado de esto, ¿no? De presentar la cocina, ¿no? Cuando es una cocina caótica, la mayoría de restaurantes pueden tener una cocina caótica, pero también tiene beneficios. El presentar la cocina tal y como es te obliga uno a tener una cocina mucho más limpia, mucho más ordenada, y que los cocineros están también mucho más preparados para la observación, así que manejan protocolos de prevención. Pero también es importante transmitir transparencia, que hoy en día se visiona como uno de los grandes elementos conectados a las marcas, ¿no? La transparencia, es decir, enseñarle a tu cliente tu proceso de elaboración, tu proceso de producción, cómo es que tú estás construyendo aquello que ellos van a consumir, de manera que ellos se sientan mucho más confiados y seguros contigo. Los restaurantes hoy en día trascienden más de ser una marca a convertirse en un ser humano. Vamos a imaginar que hoy en día en el constructo social de las personas se tiende a pensar que los restaurantes vienen a ser los chefs. Entonces, si tienes un chef en tu casa, tú revisas absolutamente todos los protocolos que sigue, incluso para aprender o también para estar seguro de qué es lo que está pasando con tu comida. Es un protocolo de seguridad muy importante. A nivel de inteligencia artificial, de tecnología, de lo que esté pasando hoy en día, por ejemplo, en el mundo, ustedes van a encontrar diferentes estímulos.
lo que está pasando hoy en día a nivel de tecnologías formadas como startups a nivel global para resolver diferentes verticales con respecto, y aquí específicamente con respecto a restaurantes, es totalmente disruptivo. Para empezar a reinventar, uno no tiene que construir todo desde cero. Hoy en día existen, sin mentirles, cerca de 2000 startups en todo el mundo que están enfocadas en restaurantes. No en agricultura, no en la producción de alimentos, que también es importante, sino en la gestión de cómo el alimento es procesado para llegar a un consumidor final. Entonces, en la elaboración existen hoy en día muchos esfuerzos, y estos esfuerzos básicamente están orientados hacia la gestión de cocina, la gestión de la toma de pedidos, la gestión de cómo tú puedes proyectar lo que las personas van a pedir y adelantarte a eso, e incluso generar una especie de membresía por aquella comida que la persona va a consumir semanalmente o mensualmente. Entonces se arman paquetes. Me gustaría presentarles en este punto unas startups. He elegido 4 de las 2000 que les he comentado, pero que me llaman la atención y me parece que son oportunas. Va a ser genial que en alguna siguiente entrega pueda hacer una especie de ranking de las 20 principales tecnologías para restaurantes en todo el mundo, y se las iré entregando y explicando una por una, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de tecnologías que existen, esta de aquí que se llama Gastograph, lo que hace es, te entrega información de qué es lo que está pasando con la analítica interna en el restaurante mientras las personas van consumiendo, y qué es lo que va pasando con los alimentos mientras las personas los van consumiendo. Entonces, esta tecnología de aquí, que es Gastograph, lo que hace básicamente es investiga qué ocurre con la información que los consumidores generan del sabor, generan del aroma, generan de la experiencia que están teniendo con sus alimentos, de manera que se puedan analizar y generar una nueva Big Data solo para alimentos y enfocado en restaurantes, ¿no? Imagina que tú puedas saber la intensidad de sabor que tienen las personas de 25 años que viven en la cuadra 7 del Arco, ¿no? Imagina que tú puedas saber cómo responden al aroma o al color de tus alimentos cierto grupo de gente. Y sobre todo, imagina en este trayecto de delivery si tus alimentos están llegando con la contextura o con la calidad correcta. Toda esa información, empresas como Gastograph las van analizando, las van convirtiendo en data y las van convirtiendo luego en resultados que tú las puedas ver en un dashboard. Entonces, conectar con este tipo de tecnologías es muy interesante. Luego, hay otra startup que se llama Mealpulse, que me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque este startup lo que hace es, por $6 a nivel de membresía, te conecta con aquellos restaurantes que tienen la oferta que tú exactamente quieres. Si conectas con la data de la que te hablé hace un momento, imagina tú saber exactamente que yo como consumidor respondo bien a los sabores dulces, respondo bien a los sabores ácidos también, que me gusta cierto tipo de ingredientes, que soy fanático de consumir cierto tipo de alimentos en específico, y esta startup lo que hace es identifica qué restaurantes trabajan mejor con esos ingredientes, mejor calidad o de mejor composición o en mejor fusión, y me presenta todas aquellas opciones para que yo pueda elegir exactamente aquello que me va a gustar, ¿no? Entonces es elegir, recoger y disfrutar. Existe otra que se llama Freshly, que tiene un modelo muy diferente, ¿no? Es complementario, pero es diferente. Lo que hacen ellos es, te preguntan primero cuáles son aquellos alimentos de un menú de 30 a más platillos que más disfrutas. Luego te envían los ingredientes frescos a tu casa para que a través de una guía tú los puedas calentar o los puedas producir y luego consumir. Entonces, esto es como tener el chef a domicilio, pero sin el chef. Básicamente, la composición o la forma como interactúan es eligiendo los platillos que tú más disfrutas, y a partir de ahí tú puedes ver el plan de aquellos platillos y los ingredientes que tienen, y puedes solicitar tú los ingredientes, o puedes solicitar tú que de esos platillos ya preparados te lleguen 6 comidas por semana, 12 comidas por semana, pagando un fee. Y cada día a una determinada hora te va a llegar ese alimento. ¿Entiendes cómo se conecta esto con lo que te comenté al principio en una de las ideas, que es manejar el delivery por clusters?
Imagina que tú tienes 20 personas en una membresía de 6 comidas y las 6 comidas ya han sido seleccionadas en un menú específico. Entonces tú puedes controlar desde la elección de ingredientes, desde la cadena de elaboración y desde la entrega. En vez de enviar 20 motorizados, envías uno solo y ese uno solo atiende a todo el edificio en cierto momento del día, porque están suscritos. Y el cuarto que elegí es Blue Apron, que es básicamente conectar el restaurante con la situación de consumo. Ojo, ya no te hablo del consumo per se, sino con la situación. ¿Cuál es la diferencia? Si tú eres una pollería, el momento de consumo es yo quiero pollo a la brasa. La situación de consumo es mis hijos están aquí, mi esposa está aquí, estamos viendo una película y queremos disfrutar de un pollo a la brasa mientras vemos la película. La situación y el momento de consumo son dos cosas diferentes hoy en día en el constructo social. Entonces, lo que hace Blue Apron es te permite elegir un platillo que a ti te guste, digamos un tallarín saltado, y a partir de ahí te dice cuáles son los ingredientes que componen ese tallarín saltado. Una vez que tú eliges el platillo y ves los ingredientes, rápidamente, bueno, en el transcurso de un delivery, te llega una caja con los ingredientes listos y dosificados para que tú puedas preparar esa receta. Entonces, esto es, nuevamente, conectar con la situación de consumo, incluso la situación de elaboración, porque conviertes a tu familia todos en cocineros y pasas momentos divertidos, con esta vinculación afectiva con la marca, con el restaurante. Si se dan cuenta, estamos cambiando ahora mucho ya de paradigmas, ¿no? Lo que tenemos enfrente es elaboración de los productos casi en nuestra cara. Estamos también teniendo un efecto de robotización mayor. Hoy en día se está hablando de robots que puedan ingresar a las cocinas y no reemplazar a los cocineros, sino reemplazar al personal de servicio, sino complementar esa acción, ¿no? Y a partir de ahí tener muchas mayores opciones para ofrecer a los clientes. Esto es lo que quería comentarles el día de hoy. Reinventar los restaurantes en épocas de crisis, en épocas de emergencia. Incluso ya veníamos en un declive, ciertamente en los últimos 5 años con respecto al consumo de restaurantes. La excesiva oferta había generado una confusión en el consumidor, pero hoy en día esto se ve apoyado por elementos de robótica, de tecnología avanzada, de blockchain, de data no estructurada, que si un restaurante como el tuyo lo sabe usar, puede convertirse no solamente en una reinvención, sino en el siguiente paso a lo que debería ser el restaurante que cada persona quiera o que cada persona quiera conectar. Quédense con eso. En una siguiente entrega me parece que vamos a tomar los 20 startups principales de todo el mundo que están enfocados en restaurantes. Espero que hayan disfrutado mucho de esto. Estamos nosotros compartiendo contenido casi, no digo diario, pero ahí semanal. Estamos tratando de generar una suerte de contenido diverso para reinventar diferentes sectores, diferentes industrias. Pueden seguirnos en LinkedIn, en YouTube o en el sitio web. Y espero que les sirva de mucho. Hasta la próxima.